Otra de las partidas de gastos que se pueden imputar dentro del apartado de coste directo de la actividad formativa son los gastos de amortización, tanto de equipo didáctico como plataformas tecnológicas, instalaciones, aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de la formación. La documentación que la entidad tendrá que aportar en este caso será la declaración responsable del número total de alumnos anuales que hayan utilizado la plataforma Aula para poder hallar el coste real imputable por alumno, el certificado de gastos de amortización imputados a la acción según el modelo de anexo 13 que viene en la convocatoria y la factura justificante de pago bancario y cuadro de amortización en su caso. Esta documentación la solicitamos para poder verificar pues, datos que se hayan consignado en este certificado, en el anexo 13, como fecha de adquisición, importe de adquisición, las cuotas, ya que estos aparecen en estos documentos, en la factura, justificantes de pago, y además nos servirán para comprobar que el cálculo de la cuota de amortización se ha realizado correctamente. Además, tener en cuenta que estos gastos tienen que presentarse debidamente desglosados por acción formativa y que se imputarán por el número de participantes en el caso de uso individual de los equipos o plataformas y siempre según los requisitos que se especifican en la Ley General de Subvenciones. Esto es, que en la compra de los bienes cuya amortización se está imputando no se haya realizado con otras subvenciones, que la amortización se calcule según las normas de contabilidad generalmente admitidas y que el coste se refiere exclusivamente al periodo subvencionable. Otro de los gastos que podremos imputar en esta partida de coste directo serán los de medios didácticos y adquisición de material didáctico, así como gastos en bienes consumibles que se han utilizado en la realización de las acciones formativas, incluyendo el material de protección y seguridad. Se tendrá que aportar el recibí individualizado y firmado por cada alumno con el detalle de cada uno de los materiales entregados, según el modelo de anexo 21. Además, pues la factura de estos gastos y teniendo en cuenta que en aquellas en las que no se detallen los conceptos facturados, se presentará además una relación adjunta con el detalle de estos, firmada y sellada por el proveedor. También aportar el justificante de pago, la solicitud de la subvención en el anexo 1 bis, que veremos el motivo un poco más adelante, y en el caso de la elaboración de manuales y materiales ya existentes en el mercado, se deberá justificar mediante memoria explicativa del proveedor en el caso de personal externo o del beneficiario en el caso de que lo haya realizado esta elaboración el personal propio. Según la convocatoria, además, se indica que se imputarán en concepto de elaboración de material didáctico los costes derivados de las horas de personal, tanto propio como externo, que se hayan dedicado a la elaboración de este material. Además, este coste deberá estar justificado en función del material que se haya elaborado, de los contenidos del mismo y de la duración de la acción formativa, y que se admitirá la imputación de aquellos manuales cuyos contenidos estén detallados en la solicitud en el anexo 1 bis en el apartado de recursos materiales. Por eso el porqué de solicitar este documento. Es decir, se comprobará que en su momento la entidad indicó ahí el contenido de los manuales que se han elaborado en este apartado de recursos materiales. Además, muy importante tener en cuenta que el número de unidades que vengan en factura debe corresponderse con el número de personas participantes de la acción formativa, que el tipo de material fungible y el número de consumibles que se hayan entregado a los alumnos tiene que ser razonable en función de los contenidos de la acción formativa y la duración de la misma. Esto un poco por la lógica, vamos. Y en el caso de la adquisición de manuales, se admite un 10% más de los alumnos por acción formativa y además los correspondientes a los formadores de la misma. La siguiente partida de gastos que podemos imputar en los costes directos son los gastos de alquiler o arrendamiento financiero, como siempre excluidos sus intereses, tanto de las aulas, talleres como las demás superficies utilizadas en el desarrollo de la formación. La entidad tendrá que aportar el contrato de alquiler o arrendamiento financiero en su caso, la factura o los recibos correspondientes con sus justificantes de pago y además la misma declaración que para el caso de la amortización, esto es la declaración responsable del número total de alumnos anuales que han utilizado la plataforma o el aula que se haya contratado para hallar el coste real imputable por alumno. Tener en cuenta
que en el caso del arrendamiento financiero los ingresos de deudores no son subvencionables y tampoco lo son otros costes ligados al contrato de arrendamiento financiero como el ejercicio de la opción de compra, el margen del arrendador, los seguros y los intereses de los costes de refinanciación. La siguiente partida de gastos que se puede imputar el gasto del seguro de accidente de los alumnos. Se aportará la copia de la póliza del seguro, que tendrá que detallar el periodo de cobertura, el número o bien el número de los asegurados, el nombre de los asegurados e identificar además el número de expediente o título del proyecto. Aportar además el recibo bancario del pago de la póliza y tener en cuenta que esta póliza tiene que comprender como mínimo las siguientes coberturas: la asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria, la indemnización mínima de 30.000 euros por fallecimiento o de 60.000 euros en el caso de la invalidez permanente, la lesión permanente no invalidante según la valoración oficial de prestaciones de la Seguridad Social y responsabilidad civil derivada de la realización de prácticas profesionales no laborales y el desarrollo de la formación. Por último, otro de los gastos que se pueden imputar en la partida de costes directos de la actividad formativa son los gastos de publicidad para la organización y difusión de las acciones formativas. La entidad en este caso tendrá que aportar la factura y los justificantes de pago y una muestra del soporte publicitario que nos permita comprobar que se ha hecho mención a la consejería competente en materia de formación profesional para el empleo. Y en el caso de que exista cofinanciación por Fondo Social Europeo, pues mención a este fondo y al SEPE, en su caso. Asimismo, tiene que constar la fecha y los medios en que se publicó. Siempre tener en cuenta que la publicidad tiene que ser la adecuada según la normativa vigente y aplicable. Hemos visto todos los gastos que se pueden imputar en la partida de costes directos. Pasamos ahora al segundo bloque, serían los costes asociados de la actividad formativa, en la que se pueden imputar los gastos de personal de apoyo, tanto internos como externos, y todo lo necesario para la gestión y ejecución de la actividad formativa. Para este tipo de gastos, la entidad tendrá que aportar las nóminas y los contratos de trabajo, en su caso las facturas con retención al profesional, los justificantes de pago bancario, los boletines de cotización y los modelos de retenciones de IRPF o resumen anual cuando proceda. Tener en cuenta que en este caso, en los gastos de personal de apoyo, el coste máximo subvencionable será de 50 euros brutos por persona de apoyo por hora. Y muy importante tener en cuenta que este personal es el personal dedicado a las actividades de apoyo tiene que ser el que esté en el centro presencial donde se ejecuten las acciones formativas. Este aspecto hay que tenerlo muy presente ya que supone un cambio con respecto a la anterior normativa. Además, se podrán imputar gastos financieros que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y que resulten indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y otros costes como luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza y vigilancia que estén asociados a la ejecución de la actividad subvencionada, actividad formativa. ¿Qué se aportará para justificar estos tipos de gastos? Las facturas, como siempre, y sus justificantes de pago, y además la memoria explicativa sobre el cálculo de los criterios de imputación. Es importante que este aspecto supone un cambio porque hay que aportar el informe previo y posterior que veremos a continuación. Tener en cuenta que estos costes tienen que imputarse en la parte que razonablemente corresponda según los principios y las normas de contabilidad generalmente admitidas y siempre que correspondan al periodo que efectivamente se realiza la actividad. Vamos a comentar esto que en cuanto a la memoria explicativa, una novedad importante en esta nueva normativa convocatoria es que se tiene que entregar un informe previo a la ejecución del gasto firmado por el representante legal, donde la entidad tiene que reflejar los criterios elegidos para la imputación de gastos al expediente, que tienen que ser coherentes y relacionados con el proyecto. Además, pueden variar según la naturaleza del gasto, ya sean, por ejemplo, gastos de personal, o de luz, o de teléfono, seguros, medios y materiales,
y en este caso tienen que especificarse los criterios utilizados para cada tipo de gasto. Y además habrá que aportar un informe posterior a la ejecución del gasto, igualmente firmado por el representante legal, con las imputaciones que se hayan realizado según los criterios que se indicaron en el informe previo, detallando los cálculos y los porcentajes. Recoge la normativa que excepcionalmente se podrá aplicar un criterio distinto a lo que se haya indicado en el informe previo, indicándose el motivo y justificando documentalmente. Por nuestra experiencia, sabemos que cuando una normativa indica excepcionalmente, si nos acogemos a esto y presentamos un criterio distinto, tiene que estar muy justificado para que no haya problema. Otro de los cambios que hay que tener en cuenta es que la suma de los costes asociados no podrá superar el 10% de los costes de la actividad formativa referente al centro en que se imparte, porque anteriormente el límite era del 20%, ahora es del 10%, y siempre teniendo en cuenta que, que el coste de actividad formativa es la cantidad ejecutada, ya que si es inferior a la concedida nos vamos a la ejecutada. Y por supuesto no serán subvencionables, entre otros, los siguientes gastos: el impuesto sobre el valor añadido, los intereses deudores de las cuentas bancarias, las comisiones e indemnizaciones extras acordadas con el personal y la adquisición de elementos inventariables como el mobiliario, equipo, vehículos, infraestructura, bienes inmuebles y terrenos. Esto como ha venido indicando la norma. El tercer bloque de gastos son otros costes subvencionables, y dentro de este apartado se pueden imputar los gastos de evaluación y control de la calidad de la formación. En este caso habrá que aportar los soportes justificativos de los costes de evaluación y control de la calidad de la formación, describiendo el servicio prestado, muy importante este aspecto, los justificantes de pago, así como una memoria de evaluación y control que tendrá carácter obligatorio, en la que se tienen que describir los sistemas de control que se han utilizado, las actuaciones desarrolladas y, en su caso, las medidas correctoras que se hayan aplicado. Como límite a tener en cuenta es que se podrá imputar hasta un 3% de la subvención concedida en este concepto. Además, se pueden imputar los siguientes costes, tanto los costes de las horas del personal, tanto propio como externo, que hayan intervenido en la evaluación de la calidad de la formación, como el coste del gasto del material utilizado para esta actividad. Tener en cuenta que las actividades de evaluación y control se deberán realizar sobre una muestra representativa de al menos el 30% del alumnado y de las acciones formativas. Y también se podrán imputar dentro de la partida de otros gastos subvencionables los gastos derivados de la realización del informe de auditor. En este caso se aportará la factura con la retención del profesional, si en su caso, y esta factura tiene que venir desglosada por el gasto por acción formativa y imputada por el número de participantes. Se aportará además el justificante de pago, y el límite en este concepto es el 1% de la subvención concedida, sin que en ningún caso pueda superar el importe de los 30.000 euros.